Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy, martes, vamos a tener una interesante entrevista con un amigo del programa En Tres Puntos, que es el doctor especialista, porque es un especialista en asuntos municipales, doctor Waldy Taveras, donde fue también un regidor permanente en la sala capitular, que tiene una vasta experiencia y el cual esta noche vamos a hablar de municipalidad y de temas que están ocurriendo en todo este momento, que vamos a detallarlo en la noche de hoy. Para eso nos va a acompañar Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Wadi. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de municipalidad, porque la municipalidad, por decisiones políticas, está un poco caliente. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como bien decía Flavio, Javier, hoy vamos a hablar con un especialista en el área de la municipalidad, Waldy Taveras. Buenas noches, distinguido. Bienvenido nuevamente a su casa. Esta es mi casa y un privilegio compartir con ustedes, porque yo lo entro en mi casa de noche ahí. Ustedes entran. El privilegio es nuestro. No es mío. Así es. Así es, Waldy. Qué placer estar con nosotros la noche de hoy, sobre todo que vamos a tratar temas que están en el debate y necesitamos un experto, conocedor de la materia que pueda quizás no, darnos esas luces que se necesitan para momentos donde hay muchas divergencias, comentarios, temas de opinión. Y es el tema de lo que ocurrió en la alcaldía de La Vega. Un tema que realmente hay muchos comentarios, cada quien da una opinión, pero nos gustaría a nosotros tener una opinión de un experto en estos temas. Se decidió por un mandato presidencial al candidato electo sacarlo para una posición de ministerio y una vicealcaldesa que le tocaba asumir la posición renuncia a la posición y se queda el cargo en un letargo, diríamos momentáneamente. Entonces nos gustaría saber cuál es la situación sobre estos temas, si fue correcto la decisión de renunciar para que otro asuma, cuál es la situación real. Lo primero es que agradezco la oportunidad y yo sería injusto si doy nada más mi versión. Ya se han dado tantas versiones y yo tengo amigos entrañables. Muchas de las opiniones se están dando tomando muy en cuenta la parcela política. Sí. Y a veces eso es grave. Y hasta medios de comunicación, antes que usted continúe, Claro, dando informaciones también que usted ha tenido en las redes sociales que hacer correcciones y precisiones. Yo he tenido la oportunidad de ver sus comentarios en medios nacionales a través de las redes sociales, usted haciéndole señalamientos. Mire, de lo que hay que partir, mi posición es que yo creo que la municipalidad pierde con la salida de Kelvin, de un gran activo. Joven, brillantísimo, viene de haber sido regidor, exitoso alcalde de La Vega, recuperó La Vega en gran medida y para mí estaba en uno de sus mejores momentos en términos municipales, presidente de FEDOM, ya presidente de la Federación Latinoamericana de Municipios. O sea, ya tenía un empleo. Yo creo que el deporte entonces gana un gran ejecutivo y un buen gerente. sí, así es. Lo que lamento es que es la municipalidad que ha perdido, pero pierde dos veces, porque la decisión de su candidata a la vicealcaldía, que es una mujer de mucha experiencia, había sido regidora del municipio de La Vega, presidente de su consejo de regidores, en esa época sala capitular, y había acompañado en los dos periodos anteriores a Kelvin como vicealcaldesa, sí, y realmente había hecho un buen trabajo. La decisión para muchos es resultado de una decisión política de su organización política. Ella es parte del Frente Amplio. Sí. Frente Amplio no fue aliado del PRM en este proceso, sí en el del 20, pero aún así Kelvin consigue que el PRM le permita llevarla a ella como su candidata a la vice. Su renuncia ya la argumenta en unos enfrentamientos internos con dirigentes del PRM que están en la alcaldía.
y en eso es que ella justifica su salida. Yo la veo de otro punto de vista. Un partido de oposición encuentra una oportunidad de generar una crisis y obviamente políticamente eso es atendible. ¿Cuál es la parte legal? Miren, a mí uno de los más reputados en estos menesteres son Julián Roa y Héctor Guillón Moronta. Ambos tienen posiciones distintas. Julián alega que el presidente, como jefe de gobierno, tiene la competencia para cubrir esa vacante. Guillón dice, Héctor Guillón, que el Consejo de Regidores puede suplir esa vacante, partiendo de lo que él entiende que es el artículo 37 de la ley municipal. Yo entiendo que el presidente no tiene calidad para sustituir a un funcionario electo. ¿Por qué? Porque eso vulnera un principio de la Constitución del 2010, que es un Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué pasaba antes? La Constitución del 2002, que es la última que tenían antes de la modificación de Leonel del 2010 y luego la de Danilo del 15, no era más que una copia de la Constitución del 66, De Balaguer. de Balaguer. Sí. Una constitución conservadora, hecha en un momento especial posterior a un proceso de la Revolución de Abril o la Revuelta de Abril, como le quieran llegar. Entonces, esa constitución se produce no en un Estado social, democrático y de derecho, sino en un Estado de excepción. Y ahí entonces su artículo 55 señalaba que era facultad del presidente, una de sus atribuciones, llenar la vacante que se produjeran de regidores, alcaldes, síndicos y vicesíndicos. Sí. Eso es ahí. Cuando Oiga, Wally, por ahí es que se va cuando el doctor Balaguer destituye a Manolín Jiménez. y nombra a Papi Estrella. A Papi Estrella, pero también se dio el caso de Guarionel Lluvere Montá, que también fue destituido porque era del PQD. Porque era en el golpe, en el supuesto golpe de golpe Estado con de Wessing. Wessing. De Wessing. De Wessing. Miren, entonces, mi criterio es que esa ley 176 se hace bajo la cobija constitucional de la Constitución de 1966, porque la del 2 nada más cambió la parte de la reelección, para facilitar la reelección a Hipólito. Bueno, ¿dónde voy entonces? La Constitución del 10 excluye esa parte de las competencias, de las atribuciones del presidente, que están ahora en el artículo 128 de la ley. Cuando se discutió aquel proceso de reforma constitucional, eso fue uno de los temas que los municipalistas invocamos. Y correspondió a Víctor de Asa, que era presidente director ejecutivo de FEDOMO en ese momento, lograr que Reinaldo Pared Pérez, que había sido regidor, y Cristina Lizardo, conseguir que esa parte fuera sustraída de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Porque ya al haber pasado por el ayuntamiento conocían la historia de ambos casos. Entonces, cuando se produce esta vacante hay un vacío, porque no se ha producido una nueva ley municipal que se adapte a los términos de esta Constitución. Eso da como resultado que un sinnúmero de disposiciones de esa ley 176, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Opino yo, hay un vacío institucional, lo que hay es un encargado interino de la alcaldía, que eso representa, el interino tiene muchísimas limitaciones en términos conceptuales, y ahora hay un vacío, porque algunos dicen que el partido lo presente, que el Consejo de Regidores lo apruebe, pero la ley no dice quién lo va a presentar, quién se lo va a proponer. O puede el Consejo escoger a cualquier Juan de los Palotes del pueblo y nombrarlo. ¿El presidente puede hacerlo? No. No debería. Porque es que los funcionarios públicos están limitados en sus actuaciones a aquellas atribuciones que de manera expresa le da la Constitución y la ley. Entonces, la Constitución, en su artículo 128, dice cuáles son las atribuciones del presidente.
Hay otras atribuciones que se le dan a la ley. Pero en la ley municipal no hay ninguna atribución que se le dé al presidente. Ya. Entonces, ahí hay un vacío. ¿Cómo llenarlo? Yo le decía a Julián hoy, bueno, se puede una ley que modifique la ley 176 y diga, cuando se produzcan vacantes de alcalde y vicealcalde, el partido que lo postuló recomendará uno al consejo a fin de que éste verifique que cumple con las decisiones, los requisitos establecidos por esta ley. El secretario general, que tiene mucha experiencia por el tiempo que ha pasado por todos los alcaldes, desde el señor Ruiz, que ha estado ahí. Es lo que ha trabajado el área financiera. La información Que tiene. No es el que fue No alcalde. Bueno, ese era uno de los puntos que estaban buscando como salida. Ahora, la parte interina dice transitoria o interina, pero se queda permanente hasta que termine el cargo. Vamos a irnos, para que usted nos pueda responder, a nuestra primera pausa comercial para cumplir con nuestros temas de publicidad y luego retornamos. Vamos arriba. Bien, ya de regreso estamos con el profesor Waldis Taveras, experto en asuntos municipales, tratando estos temas que estamos diciendo. Pero antes de seguir continuando con el programa, vamos a brindar con un sabroso jugo de fruit punch de Rica, que siempre lo hacemos con nuestros invitados especiales, como hoy estamos compartiendo con Waldis Taveras sobre estos asuntos. Esa es una producción nacional con capital nacional. Capital nacional neto y de familia, una empresa familiar que ha llevado estos productos a todo el mercado nacionales e internacionales con la calidad y el sello de Rica. Teníamos antes de irnos a la pausa que el tema de quién le tocaría asumir la posición en este momento y quién sería el encargado de nombrar para que esa posición sea ocupada. Pues el presidente de la República dice que no puede ser, entonces ¿el partido debería asumirlo o quién debería asumirlo? Hay un vacío institucional, lo que hay es un interino y los interinos también tienen limitaciones en cuanto a su ejercicio, no es de pleno derecho. Yo lo que entiendo que hay que aprovechar la reforma constitucional partiendo de aquel criterio que tomó la Suprema Corte de Justicia que presidía Contín Aybar, Sí. con un recurso del maestro Ramón Pina Acevedo y Martínez, cuando invocaba que se había violado el principio de la representación y la democracia, cuando pactan Balaguer y Peña, y Balaguer, electo por 4 años, termina en 2. Sí. Esa sentencia establece que la Constitución de por sí no tiene derecho, constitucionalmente, a cambiar derechos adquiridos previamente. Ese fue el término que hizo. Balaguer tenía un derecho a 4 años, pero la Constitución lo dejó a 2 y que ese sistema. Como ahora estamos en una reforma constitucional, lo lógico es que en el artículo 201 que establece los 2 órganos de gobierno que tienen los ayuntamientos, el Consejo y la Alcaldía, se incluye un párrafo donde resuelva ese asunto, señalando cómo se sustituyen. Okay. Con eso, como la Constitución sí tiene efectos retroactivos, en este caso, sí pudiera, porque yo decía, lo ponemos en una modificación a la ley municipal y tanto Héctor Grullón como mi hermano Julián Jaguar me dicen, no, pero es que la ley no puede tener efectos retroactivos. No podemos decir a los partidos, nómbrala. Hoy Tácito Perdomo me decía que él cree que lo que hay que hacer son nuevas elecciones extraordinarias. No me atrevo a opinar porque eso me lo dijo casi llegando aquí al estudio. Entonces tengo que ver cuándo y en qué circunstancias se producen las elecciones extraordinarias. Yo vi una publicación solicitando nuevas elecciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay ese vacío institucional en la ley municipal cuando en la Constitución del 2010 se habla de los 2 poderes y no da ese tipo de soluciones? Es que falta a la Constitución del 2010 muchos reglamentos
que todavía no se han conocido por el Congreso ni se han aplicado a la misma ley, a la ley magna. No, lo que pasa es que hay muchas leyes que no le hemos adaptado a la Constitución. Porque lo lógico es, por ejemplo, partiendo de la Constitución, tú tendrías que tener aprobada la ley de agua. Tendrías que tener prácticamente el Código Penal en virtud de esos derechos fundamentales de nueva generación que no estaban en el 66 y que ya aparecen en la Constitución del 10. Lo que entiendo es que lo que nos ha faltado es un Congreso que entienda los avances de esa Constitución. O si esa Constitución del 10 es mucho más avanzada de la mentalidad de los actores políticos que hemos tenido desde el 2010 a la fecha. Porque esa era que lo que planteó la Constitución había que suplirlo en la ley municipal, que era la ley orgánica del gobierno local, que ordena la Constitución del 10. Pero del 10 a la fecha tenemos 14 años y no se ha producido esa ley. Así es. Waldi, hay una situación referente a lo que usted decía, y voy a ir por parte. Usted habló de que Tácito Perdomo, que es un conocedor de los asuntos municipales, dice que hay que hacer, correcto, que hay que hacer elecciones nuevas. Yo me pregunto también, igual que usted, en función de qué, basado en la ley. De igual forma, tuvimos la oportunidad de ver en el día de hoy a un ex alcalde de La Vega y ex ministro, entre otras funciones que ha ocupado, dirigente de la Fuerza del Pueblo, en el caso de Euclides Sánchez, quien dice que va a someter un recurso a los fines de solicitar al Tribunal Superior Electoral a la Junta, que se realicen unas nuevas elecciones. Digo que se lo iba a pedir a la Junta. Pues, correcto. Entonces, a veces uno se pregunta, caramba, ¿cómo sería esto? Yo, con todo el respeto que le tengo a Euclides, creo que no es la Junta. La Junta terminó su proceso electoral cuando terminaron las elecciones. Del escrutinio del 2024. Entonces ya a partir de ahí no tiene esa competencia. En caso de que se decidiera hacer nuevas elecciones, tiene que partir de una decisión de un tribunal que diga, miren, ahí hay un vacío institucional, los que tienen certificado de elección han renunciado a ello, no hay forma de sustitución, se ordena que la Junta convoque unas nuevas elecciones. Quizás lo pudiera hacer el Tribunal Electoral, pero ni siquiera así lo asumo como una... Así es. Porque hoy fue que oí lo de Euclides. Lo que sí dice es que la Junta no puede por sí sola convocar nuevas elecciones. La logística de eso es una logística otra vez, volver. No, que eso... Y es complicadísimo. Yo no le veo ningún asidero legal. Ahora, Waldi, hay una situación. Usted establecía muy claramente el vacío que tiene la ley 176-07 que rige a los ayuntamientos. En su artículo 64 y párrafos siguientes que están establecidos en la misma, habla, como muy bien usted lo señalaba, que manda al presidente de la República, a la Constitución de la República, a que sea el presidente de la República que lo designe. Lo manda al presidente para que se tomen las medidas establecidas en la Constitución. Correcto. Entonces, en ese orden, como bien usted lo establecía, ya esa Constitución no existe, pero hay un artículo, el párrafo 2, si mal no recuerdo, que dice que en ausencia de la vicealcaldesa, que era que le correspondía esta posición, el Consejo Municipal puede designar al secretario general o a un funcionario. U otro funcionario. Exacto. En este caso, me gustaría también que usted nos valore esa parte en función de lo que está sucediendo y si en La Vega hay secretario general o donde establece la ley que existan secretario general, porque hasta donde tengo conocimiento no en todos los ayuntamientos los hay. Analicen esa parte. La ley estableció que en los municipios de más de 50.000 habitantes pueden tener un secretario general. Los demás no lo tienen. Por eso la ley se dijo el secretario general u otro funcionario para cubrir lo que por ley no pueden tenerlo. Lo otro es que tengo la preocupación por el vacío que eso ha generado, hacia donde yo quiero insistir y ojalá lo entiendan los PRMistas. Cualquier solución que se le tome en La Vega es
una decisión que tiene que ser bien ponderada, porque ahora teniendo todos los hilos del poder, cualquier decisión que pudiera ser cuestionada le va a afectar la imagen del gobierno y del partido. Waldy. ¿Quién es el En secretario, esa- ¿quién es el en secretario esa general localidad. en La Vega No, actualmente? y puede tener repercusión nacional. Claro. ¿Quién es el secretario general actualmente en La Vega? No, yo no sé quién es ahora. Entonces, actualmente, Waldy, porque acuérdate decían, que hubo Flavio, cambios ahora en abril y uno no. Entonces decían al inicio del programa que quien está ocupando el interinato de la alcaldía de esa localidad es el secretario de Finanzas. No, No, no. un empleado de Kelvin Cruz que funcionario. lo puso como en la tesorería, puede ser, en finanzas. Siempre hablan que fue de electo. finanzas. No es una persona electa. Entonces una persona es ilegal, No es una persona electa. pero es ilegal. Waldy, como asunto, usted experto en asuntos de gobiernos municipales, esto deja un sabor amargo, muy amargo a la población votante que votó por Kelvin Cruz, que ha sido un buen alcalde, que ha repetido ahora por segunda vez con un voto masivo en su pueblo, y una vicealcaldesa que él la eligió porque entendía que lo ha acompañado en todo este proceso y él seleccionó para que ella participara. Hay chismes políticos que se están diciendo que hay presiones que ella estaba recibiendo y ella decide también no asumir la posición. ¿Qué situación crea esto en los votantes que te valoraba mucho y tiene un valor increíble este muchacho Kelvin Cruz por su gran trabajo que ha hecho allí en La Vega? ¿Qué situación crea a la población cuando crean esta situación de frustración al votante? Mira, lo primero es que tenemos que ver cómo está compuesto el votante de La Vega. El casco urbano de La Vega es de alto nivel, de clase media, alta y de mucho nivel educacional. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En esos niveles educacionales se toma en cuenta mucho criterios como lo que tú señalas, cómo va a reaccionar la comunidad. Si se mantiene la calidad de los servicios municipales, yo creo que no va a afectar mucho la figura de Kelvin Cruz. Ahora, si fracasa esa gestión y entra en un retroceso, ahí habrá que ver hasta dónde va a afectar eso a Kelvin y lo van a señalar como el culpable. Así es. Entonces, por eso yo insisto mucho en que la gran responsabilidad es del PRM. Si el PRM deja que eso se convierta en una anarquía y en una lucha desmedida de intereses por administrar un ayuntamiento, pudiera afectar la imagen del partido a nivel nacional. De hecho, lo que pasa en La Vega ya se está comentando en todos los sitios. Es correcto. Bueno, Moca le queda al lado y yo estaba hoy en Moca y a pesar de tener ahí unos seminarios, ese tema hubo que abordarlo obligatoriamente. Los medios de comunicación nacionales lo han abordado todo. Y lo que aquí se pasa en los medios nacionales es noticia. Repercute. Nosotros estamos hablando de esto en este canal, pero es un canal que se ve a nivel nacional. Correcto. Entonces, y alguien pudiera estarnos también viendo y un programa de mucha audiencia. Ya el tema, hasta personas que no le interesaba, Está en el pudiera tema. interesar. Entonces, lo que pasa en La Vega puede pasar en cualquier otro municipio. Y la gente lo que ve, hasta dónde eso me va a afectar a mí, hasta dónde no me van a dejar de recoger la basura, hasta dónde me van a dejar que se me dañen todos los semáforos, hasta dónde van a permitir que se abandone el mercado o el cementerio, o que la CEA y el CONTEM me le dejen de dar mantenimiento. Los servicios Los afectados. servicios municipales fundamentales. Vamos a irnos a nuestra próxima pausa comercial con su permiso, señor Waldy, para luego regresar con estos interesantes temas que están en discusión. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones, de la entrevista, estamos llevando a cabo. Adelante, Guillermo. Waldy, tuvimos la oportunidad de ver esta tarde-noche las declaraciones de María Teresa Cabrera, una dirigente de la organización política
que representa la renunciante vicealcaldesa de La Vega. Ella señala que fue fruto de esa renuncia, fruto de una presión por parte de los PRMistas en La Vega, quienes le dijeron que le declaraban la guerra si ella no temperaba a los intereses del partido y que debía de juramentarse como PRMista para que la fiesta pudiera ir en paz. Y ella, según las palabras de María Teresa Cabrera, al verse acorralada, porque de 17 regidores que tiene la alcaldía de La Vega, 12 son PRMistas, optó por la decisión de renunciar ante esa presión. ¿Cuál sería la opinión suya? Con todo el respeto que yo le tengo a María Teresa, que la respeto mucho, esa es una versión no creíble. Porque a un párvulo, a un recién llegado a la actividad política, tú le puedes decir, lo presionaron y se dio. Sí, sí. Pero esta es una mujer que fue regidora de La Vega en la gestión de Fausto, que fue presidenta de la sala capitular de entonces por 4 años y que ha sido 8 años vicealcaldesa de Kelvin. Sí. O sea, a todo el que está ahí, ella lo conoce y lo ha tratado. ¿Y qué usted cree por lo tanto, que fue la verdadera razón de eso? Mira, si toma los argumentos de María Teresa, entonces en los militantes de su partido no se puede confiar. Porque cuando usted asume una posición política, usted la tiene que defender. Claro que sí. El que coge miedo y puede huir, no puede activarla en política. Porque entonces ya no es confiable. O sea, ahí se pone, fíjense cómo lo que estoy diciendo, a veces en política se dicen cosas como argumento sin pensar cómo lo va a analizar el ciudadano. Ah, esa es lo que es una cobarde. Entonces, no, yo no confío en los dirigentes del Frente Amplio porque son unos cobardes, salen huyendo a la presión, Sí, no pueden gobernar. Y ¿Me entiendes? Entonces, yo no la creo esa versión. Y viéndolo desde otra óptica, vamos a verlo al revés. ¿No será una jugada del mismo Kelvin Cruz buscar a una persona donde él pueda manejarla desde otro ámbito? Mira, yo no creo que Kelvin tenga no esa vocación. Yo sí lo conozco. No tiene esa vocación y no es una persona muy dada a prefiere mejor separar a alguien que esté cerca de él que tratar de maniobrar o tenerlo como una marioneta. Prefiere decirle, no, te fuiste de ahí, no te quiero, te aíslo y cosas. Y en su propio accionar lo ha demostrado, que no es ese tipo. Yo no creo que eso suceda. Y segundo, es que yo insisto, es que se trata de, la compañera Amparo es una mujer de experiencia municipal. Entonces, el que tiene esa experiencia, yo no admito. Si, por ejemplo, me dicen, no, eso fue en el ayuntamiento de Catañuela, y con perdón de mi tío que vive en Catañuela, yo pudiera justificarlo, o de Vengan a ver. Pero no de La Vega. La señora Amparo está muy bien valorada, como tiene la capacidad para haber ejecutado el cargo, de acuerdo a todas las informaciones que han dado los que la conocen y los que han trabajado con ella de cerca. Yo soy testigo de eso. El propio Kelvin también lo dijo en su momento y por eso la prefirió que lo acompañara como vicealcaldesa en estas elecciones. Pero eso demuestra, también nosotros tenemos que ver esto en otro sentido. Y no quisiera que me malinterpreten. Pero cuando tú te presentas como candidato y le dices a los ciudadanos, vote por mí, tú estás asumiendo con el ciudadano un compromiso, un contrato inalarmático, en el que no estamos de acuerdo y punto, no tenemos ni siquiera que firmarlo. Y cuando tú me diste a mí ese poder y yo me voy, tengo que justificarlo muy bien. O si lo voy a traspasar, dejarlo en muy buenas manos. Por eso decía al principio mi preocupación con la imagen de Kelvin a partir de ahí. Porque si lo que pasa ahí y lo que viene ahí es un fracaso, es peligroso. Y no solo de Kelvin, del PRM. Del PRM. Y Kelvin tiene una otra responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque Kelvin no solamente es el presidente de FEDOMO
y el alcalde de La Vega. Exacto. Kelvin es el primer subsecretario general del PRM a nivel nacional y es el secretario de Asuntos Municipales del PRM. O sea, es una persona que está en el centro donde se toman las decisiones. Está comprometido. Así es. Y yo espero que las decisiones que se tomen no afecten su imagen. Ahora, Hay bueno, una, oye, una pregunta fundamental. Un candidato municipal que logre un 77%, eso significa... Pero venía de un 60. Por eso, o sea, eso significa que el hombre hizo una labor tan excelente y ha soltado en banda por un ministerio a sus votantes. Porque también es bueno señalar que La Vega no es de los municipios más pequeños, es de los 10 municipios más grandes de República Dominicana. Sí. Entonces, oye, soltar, eso puede tener una consecuencia política. Sí, pudiera tener. Partiendo de cuál sea el resultado, yo creo que pudiera también ser que el Frente Amplio haya generado la crisis para generarle un problema al PRM y al gobierno. Precisamente. Por Porque ellos ahí era son que de yo andaba. oposición. por ahí que yo iba. Pero también vean la ingenuidad de los PRMistas. ¿Cómo usted va a llevar a la dirigente de un partido que no es aliado suyo en una candidatura? Sustituyendo. Que puede sustituir a un alto dirigente de tu partido. O sea, porque no está sustituyendo a Juaniquito, el Pinao de Charca la Piedra, no. Es al subsecretario general de ese partido. Así es. Es al presidente de la Federación de Municipios presentado por ese partido. Igual. Entonces, lo peor que se hizo es que el PRM no debió permitir que los afectos personales sobrepasaran los intereses políticos. Es correcto. Ya, Porque dada si ella la acepta, situación, si ella, perdóname, Guillermo, si ella hubiese aceptado la posición, la señora Amparo, no pasaba nada. Nada, quedaba... Te voy a decir que Kelvin se fue, que fue el que fue electo, pero no pasaba nada. Pero resulta que ella es de un partido diferente, tiene instrucciones diferentes y no se sabe lo que hay ahí. Pero otra cosa, si ella fue en una boleta de un partido que no es aliado tuyo, ese partido o lo autorizó, y eso demuestra la inexistencia de ese partido, o se lo permitió sin tomar medidas disciplinarias. Correcto. O sea, ¿qué me dice eso a mí? Que muchos de esos partiditos, sea de izquierda, de derecha o de centro, o los que no tienen nada, no son partidos. Son unos pequeños colmaditos puestos al servicio cada 4 años para generar unos beneficios a una pequeña cúpula que se llama político y vivir de eso. Waldi, Yo pero he creído siempre en eso. si ella aceptó esta posición de vicealcaldesa, gana y está ocupando la posición desde abril. Ella ahora renuncia a la posición de vicealcaldesa porque no quiere asumir la posición Y dijo, de porque, alcalde. digo, pero porque no votaron por mí. Ajá. ¿Y cómo que no votaron por ella? ¿Y de aquí, por qué no votaron? Pero fíjense por qué yo quiero insistir en que aprovechemos este espacio Sí. para que los ciudadanos entiendan y que tenemos que leer entre puntos, aprovechando los 3 puntos. Sí. Entre puntos hay que leerlo. Cuando una persona que fue electa en una boleta conjuntamente con otro, que los votos son de los dos, Es correcto. viene y dice que por él no votaron, está descalificado para accionar en política. Pero la pregunta realmente es que quisiera escuchar su opinión. Ella aceptó la vicealcaldesa, como vicealcaldesa, gana, está ejerciendo sus funciones, pero ahora se presenta la situación de la renuncia del alcalde y ella entonces automáticamente debía de ocupar la posición de alcaldesa, pero ella renuncia a la posición de vicealcaldesa. Entonces, muy bien ella pudiera renunciar a aceptar la posición de alcalde, no puede. pero podía, diferente a los regidores, que sí los regidores en un momento determinado, conforme a lo que establece la ley 176-07, pueden renunciar, por ejemplo, a la presidencia de la sala capitular, pero aún siguen siendo regidor. Ahora, en este caso, ella tendría que renunciar de igual forma si no acepta la candidatura a alcaldesa. Porque los regidores van con un voto preferencial y votos individuales.
Ella no, ella va en una mancuerna. O sea, Ella va con- presidente y alcalde y vicealcalde. Es ahí que va. Es ahí. Ella Sí. puede No renunciar. puede decir, no, yo me quedo aquí. ¿Y quién va a ocupar el puesto? Porque lo que la ley dice es que es a usted que le corresponde llegar. Exacto. O sea, usted participó en un proceso con esas reglas de juego. No me la puede Dejo una cambiar. pregunta en el aire. ¿Cuál sería la fórmula correcta en función de la experiencia de Waldy Taveras como municipalista que la ley debe de establecer para que haya una, diríamos, una posición democrática y un respeto al Pero eso lo ciudadano? va a decir el profesor Waldy después que nosotros vayamos a nuestra última pausa comercial y regresemos. Vamos a la pausa. Bien, amigas y amigos, ya cerrando nuestro programa por la noche de hoy, estamos con Waldy Taveras, experto en asuntos municipales, el cual estamos discutiendo un tema que está en el debate, está en muchos tipos de opiniones, de manera conceptual, estas especulaciones hay. Y estamos tratando el tema de la noche de hoy para tratar de aclarar quizás, o por lo menos verlo desde el punto de vista de la ley, lo que es Waldy Taveras. Guillermo, tú tienes una Sí, pregunta. yo había dejado una pregunta en el aire, Waldy, en función de su experiencia como municipalista, pero de igual manera usted es abogado de profesión. ¿Cuál sería la fórmula correcta que usted entiende que la ley debe de establecer para este tipo de situaciones, en el caso de como el caso de La Vega? Mira, en los casos normales podría hacer la ley. En este caso excepcional, y estamos en un proceso de reforma, la única salida es que yo entiendo que pudiera generar el menos conflicto posible, es que el presidente de la República enmiende su proyecto de ley que va al Congreso para la reforma constitucional y se le pueda agregar un párrafo al artículo 201 de la Constitución, que es lo que establece los dos órganos de gobierno municipal, y que ese párrafo diga, en caso de ausencia permanente de alcalde y vicealcalde, el partido que lo postuló, presentará al Consejo de Regidores un candidato para que verifique si llena los requisitos para el ejercicio de sus funciones. Creo que así, y que no sea terna, porque llevar terna a los ayuntamientos, a un Consejo de Regidores, podría generar un lío mayor. Un conflicto. Ahora, cambiando el tema de Kelvin Cruz en La Vega, estamos comenzando un periodo municipal en todo el país a partir del 24 de abril de este año. ¿Cómo tú ves la municipalidad después de abril con todos estos candidatos nuevos? ¿Están cumpliendo la ley? ¿Están haciendo el trabajo? Porque hay otros que no han arrancado todavía. Tú como municipalista, ¿cómo ves el arranque de todos estos alcaldes? Mira, es difícil tú medir una gestión en apenas 100 días, 105 días, más cuando tú te estás midiendo 158 en 48,000 kilómetros cuadrados. Pero en lo que he visto y lo que me genera la percepción es que no vamos por buen camino. Hay una gran cantidad de alcaldes que no conocen lo que son sus competencias, y eso es grave. Otros que están haciendo actividades que que pueden ser buenas, pero que no están dentro del marco de las competencias municipales principales. Y eso pudiera generar una situación de decepción de los votantes. Tienen la oportunidad todavía, porque ¿qué pasó? Es que salieron electos mucha gente que nunca le puso la mano a una ley municipal. Es así. Que fue candidato, fue simpático, se necesitaban votos, otros fueron resultado de la ola de buena aceptación que genera y que ha generado Luis Abinader. Y Luis Abinader caminó el país promoviendo sus candidatos municipales. Y, ojo, en una buena estrategia, todos los candidatos del PRM en sus afiches se promovieron con la figura de Luis Abinader. Así fue, así fue.
Me gustaría, antes de terminar el programa, Waldis, porque esto va vinculante a lo que ha sido su experiencia dentro de la sala capitular y también de las alcaldías. Dentro de la propuesta que el presidente sometió al Senado ayer, que es a la Asamblea Revisora, para que los 4 puntos principales, uno de ellos va muy afines con lo que estamos tratando del tema municipal, que es la integración, la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. ¿Qué opinión tiene Waldis sobre la unificación de las elecciones? Yo estoy en desacuerdo. Yo creo en que las elecciones, tal como lo pensó Peña Gómez, y por lo que Peña sacrificó parte de lo que pudo ser su espacio de 2 años de presidente, estaba el Consejo Nacional de la Magistratura por la justicia y la separación de las elecciones, al extremo de que Peña creía tanto en esa separación que murió en 1998 siendo candidato a síndico de la capital. Yo me inscribo por eso, y además el PRM se sitúa en sus estatutos ideológicamente como un partido socialdemócrata. La socialdemocracia europea tiene, que es donde proviene la Internacional Socialista y esas ideas, tiene como uno de sus normas promover la separación de las elecciones municipales de las presidenciales, y en otros donde hay la parte parlamentaria, los regímenes parlamentarios, más aún, los separan más. Y donde hay la elección presidencial, se separa tanto la congresional, la municipal, de las presidenciales. Esa es la concesión socialdemócrata. Entonces, lo lógico es que si yo estuviera cerca de gente de la dirección del PRM, le dijera, señores, comencemos a revisar los criterios de la socialdemocracia y comencemos a pensar los criterios que tenía Peña Gómez y cómo Peña veía todo esto. Si hay que cambiarlo, ok, pero hay que justificarlo. El costo económico no puede ser una justificación. ¿Por qué? Porque hay una ley de partido que señala el límite para el gasto en un proceso interno, y una ley de régimen electoral que establece cuál es el máximo que usted puede gastar. Entonces, no me hablen de gasto de más, porque ya el legislador estableció cuáles son los topes de gasto. Ahora, la inoperancia de los partidos en el control interno y de la Junta en el control externo, la Junta Central Electoral, y que se gaste más de lo previsto en la ley, no puede ser una justificación para sacrificar los liderazgos locales. Ahora, Guardi, la República Dominicana va a embarcarse en un proceso de revisión constitucional y hay una propuesta de reducir 50 y tantos de diputados. Ahora, y los alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas municipales, que estamos en los últimos 30, 40 años, lo hemos prácticamente triplicado y seguimos aumentándolo. ¿No se debe de revisar? Mira, yo estoy de acuerdo que hemos hecho una anarquía en términos de eso. Pero si bien los diputados pudieran reducirse, yo creo que lo primero que hay que sacar de la Constitución es los gobernadores. ¿Qué papel juega un gobernador? Nada. Ninguno, una botella. Entonces yo comenzaría saliendo de los 32 gobernadores y lo que eso representa en términos, lo vamos a cuantificar un día. Los municipios, sí, yo lo que creo es que ya, pues eso sería en la ley municipal, reducir la cantidad de regidores. Eso se puede, ponerle un límite. Y a los mismos municipios. Y los mismos municipios, pero ya es una decisión muy política que en estos procesos democráticos y populistas, lo más probable es que ningún gobernante se meta en el lío de usted ha estado con la división territorial, porque todo esto lo arrastra la división territorial. Eso que usted está diciendo, para limitar el número de regidores y los mismos diputados, pero porque la división territorial se ha hecho a beneficio propio de buscar posiciones. Mira, yo insisto que la anarquía en la división territorial dominicana tiene como única razón que desde el año 1997 se comenzaron a transferir fondos de manera directa a los distritos municipales, y eso generó una apetencia. Nosotros decíamos cuando comenzamos, cuando el conflicto de Amable en la Liga en el año 96, sí, eran 60 y pico de municipios que teníamos.
20 años después tenemos 158. Eran 35 distritos municipales, ahora son 200 y pico. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de que hay dinero disponible, a partir de ahí entonces estamos dando espacio para buscar más burocracia y espacio para las direcciones partidarias, para la burocracia estatales, y en cambio no más servicios. Gracias. a la ¿Es gente. necesario modificar la ley 176-07, aparte de esa situación que mencionamos? Es una orden de la Constitución del 2010. Así es. Muchísimas gracias, don Waldo, por estar Gracias con a ustedes. nosotros compartiendo estos temas que son de alto interés porque son temas que están en discusión en este momento en todo el territorio nacional e internacional. Porque esto se ha convertido en que nosotros como programa también eso se extrapola a los países donde nosotros también nos vemos. Nos faltó Yo la le mancomunidad, agradezco pero será en la otro momento, oportunidad. porque Sí. Waldi tiene mucho que hablar de esos 11 municipios que componen la mancomunidad, pero habrán otros momentos. Así es. Solamente nos resta decirle muchísimas gracias, don Waldo, y Gracias a también ustedes. a nuestros amigos televidentes darles las gracias por siempre su atención prestada. Mañana estaremos en sus entregas principales con su programa en 3 puntos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.